Yo soy el que soy. Muy bien, excelente. ¿Cómo se llama Dios según la Biblia en el hebreo? Yahvé. Yahvé, muy bien. En griego latinizado, Jehová. Es la misma expresión de lo que es el nombre de Dios. Yahvé o Jehová es lo mismo, ¿ok? Con diferente letra. Muy bien. Ahora, Dios dice en la Biblia que creó, ¿cierto? Dios es un Dios creador, ¿ok? Y de acuerdo a las características de Dios, Dios se ha manifestado en diferentes nombres. ¿Cuáles son los nombres que se le atribuyen a Dios? A ver, 3 nada más vamos a mencionar. ¿2? Muy bien, han aprendido mucho. Recuerden que Abba Kadosh es una forma de reconocer el nombre de Dios como Papito Santo. Recuerden que también a Dios se le ha dado a conocer como el Adonai, Elohim, el Shaddai y muchos nombres que se le han atribuido. Ahora, si a Dios se le ha atribuido todos estos nombres, sería bueno que conozcamos un poquito más el tema de conociendo a Dios. Esta es la 4ª parte, conociendo a Dios. Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a conocer más a fondo todavía a Dios. Amén. ¿Listos para aprender? Amén, amén. Eso es. Vamos a orar ahí en nuestro lugar. Padre, te damos la gloria, la honra. Muchas gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Agradecemos, Señor, este tiempo. Agradecemos, Señor, aún incluso, Señor, esos tiempos difíciles, Padre. Confiamos en ti, en tu soberanía, que tú guardarás a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, bajo tu poderoso manto, Señor. Oramos por nuestros adultos mayores, por nuestros jóvenes, adolescentes y niños que sean guardados bajo tu poderosa mano, Señor. Creemos, Señor, en ti como nuestro Adonai, Elohim, y creemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador, creador de todas las cosas. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, en la Biblia encontramos en San Juan capítulo 8 una discusión entre Jesucristo y los judíos fariseos. En San Juan capítulo 8, versículo 34 al 47, Jesucristo está debatiendo, discutiendo un punto muy importante. El punto importante aquí es que los judíos fariseos, ellos decían llamarse hijos de Dios. Incluso ellos mencionaban que eran nacidos por medio de Dios sin fornicación. Ahora bien, según San Juan capítulo 8, verso 34, en la Biblia nos dice que Jesús había respondido, de acuerdo a la Biblia, dice que Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo dice que no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, serás o seréis verdaderamente libres.
Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Cheque lo que están diciendo. Abraham es un ser terrenal, ¿ok? Eso es. Y después dice, Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Vean, contradicción de los judíos. Primero dijeron que su papá era Abraham, terrenal, linaje, y este linaje hacía que unos hijos de Abraham fueran padres de estos judíos, y después ellos dicen que no eran nacidos de fornicación, o sea, no venían por parte de un padre terrenal y una madre terrenal, ¿ok? Y nuevamente Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, Jesucristo está debatiendo aquí con los fariseos, viendo acerca de Dios. La enseñanza de Dios es que a veces las personas dicen, ok, entonces Jesús y el Padre son dos. No, la Biblia no se contradice. Esto es algo a veces difícil de aceptar, difícil de entender, pero por eso la Biblia nos habla de fe, nos habla de creer. Cuando nosotros tratamos de captarlo, hay muchas citas bíblicas que se van a referir siempre a Jesucristo como Hijo, pero también hay muchas citas bíblicas que se refieren a Jesucristo como el Padre, como Dios. Entonces, uno podría entrar en una controversia y decir, bueno, entonces Jesucristo es Hijo. Si me quedo solamente con Jesucristo como Hijo, entonces le quito el título de Padre. No puedo quitarle el título de Padre ni el título de Hijo, porque Él es Padre y Él es Hijo, porque Él es omnipotente, Él es creador, Él es el infinito, Él es el todopoderoso. Por eso la Biblia nos enseña tanto Antiguo como Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos viene enseñando la manifestación del Dios invisible, del Dios Espíritu, pero después el Nuevo Testamento nos muestra a ese Dios encarnado. ¿Cómo es esto? Vamos rápidamente a la primera carta de Timoteo y vamos a ver cuatro evidencias que mencionan a Dios en Jesucristo, o Jesucristo como Dios. Muy bien, entonces este es nuestro cuarto tema de conociendo a Dios, y vamos a ver cuatro evidencias que mencionan a Dios en Jesucristo, o Dios Jesucristo. Primera evidencia, primera de Timoteo, capítulo 3.
Esto se va a poner bueno. Verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pablo dice que Dios se manifestó en carne, el Dios invisible que estaba en el Antiguo Testamento, que nadie podía ver, el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová, el Elohim, el Shaddai, el que tenía muchos nombres, se da a conocer ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso muchas personas creen que Jesucristo es otro Dios. Jesucristo no es otro Dios. Entonces, el mismo Dios estaría en contra de su misma palabra. Porque el mismo Dios había dicho: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Cuando las personas enseñan que Jesucristo es otro Dios, pero es un Dios chiquito, entonces eso es una falsedad, es una mentira. Lo que habíamos leído en el Salmo, que Dios estaba reunido en la reunión, en la congregación de los dioses, no se refería como a otros dioses como tales, eran reyes representados por Dios. Y cuando ellos no hacían lo correcto, Dios actúa como Dios, como Rey y Señor. ¿Por qué creen que la Biblia dice: Él es Rey de reyes y Señor de señores? Porque un rey representa aquí al Señor, a Dios, pero no es Dios, pero se llamaba Dios. Y la palabra Dios, recuerde que no es un nombre. La palabra de Dios es para referirnos a una deidad, para referirnos a una divinidad. Y dice Pablo, cuando está escribiendo esta carta al joven Timoteo, el joven Timoteo estuvo pastoreando la iglesia de los Corintios, la iglesia de Éfeso. Entonces es una cultura totalmente diferente. El joven Timoteo es de madre judía, de padre griego. Él entiende esta enseñanza y Pablo le dice a Timoteo, le dice en el verso 16, indiscutiblemente. ¿Qué significa indiscutiblemente? Esto no se discute. Dios se manifestó en carne. Esto no se discute. Esto se cree, no se discute. Esto se acepta. No se le busca la lógica, no se le busca la forma. Entonces, ¿por qué Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que eso no tiene lógica, es que esto no tiene lógica, es que esto se cree. ¿Cómo le hizo? No lo sé. Él es Dios. Porque si usted me pregunta: pastor, ¿cómo le hace Dios para estar aquí y estar allá y estar en todas partes? No sé. ¿Entendemos eso? Amén. Pastor, usted debería de saber todo. No, si no, entonces también sería Dios. Y no quiero. Amén. Amén. Pero eso la Biblia nos enseña esta evidencia de que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es esto que Él se manifestó en carne? San Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a resaltar lo que dice la palabra de Dios. Y si Él se manifestó en carne, ¿y cómo le hizo? Bueno, yo más bien diría: ¡wow! ¿Cómo le hiciste? Eso es sorprendente. Amén. Porque es algo de maravillarse, no de buscarle una lógica a estas cosas. Yo cuando veo cómo Dios se manifestó, digo: ¿cómo le hiciste? Allá, acá, ¿cómo le haces? ¿Cómo cruzaste esos muros? ¿No? Y alguien busca, algunos pastores se están dedicando a buscar cómo le hizo Jesús al atravesar los muros, porque las puertas estaban cerradas. ¿Cómo le hizo? Y muchos dicen que Él usó la tercera dimensión, así le llaman.
Pues yo no sé si usó la tercera, la cuarta, la quinta, no lo sé, pero entró. ¿Cómo le hizo? No lo sé. Algo así como, intentemos cruzar ese muro, ¿les parece bien? Intentemos cruzar. Yo sé que todos vamos a votar de ahí. Vamos a votar. Ahora, dice San Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Digan conmigo verbo. Ahora digan conmigo palabra. La palabra verbo, la palabra palabra, dice la Biblia que se hizo carne. Ahora, dice esta frasecita, fíjense cómo a veces, cuando enseño la palabra de Dios y muestro este texto donde dice, y el Verbo era Dios, en la traducción Nuevo Mundo, dice, y el Verbo era un Dios. Así dice. Bueno, pues entonces sería una contradicción de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque en el versículo 14 dice que ese Dios se hizo carne. Amén. ¿Se dan cuenta? Si a mí la traducción del Nuevo Mundo me está enseñando que en el verbo era un Dios minúsculo, y me dice el verso 14 que aquel verbo fue hecho carne, o sea, ese Dios fue hecho carne, entonces era otro Dios. Entonces el Todopoderoso mentiría, porque el Todopoderoso había dicho que no había habido un Dios antes ni después, y la Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Entonces solo es uno, y Él se ha manifestado y se ha dado a conocer, y a Él le plació darse a conocer en Jesucristo. Amén. Y Él es dado a conocer como el Emmanuel, como el Elohim, como el Shaddai. Dice la Biblia que Jehová es el principio y el fin, y dice Jesús que Él es el primero y el último, es el mismo. Amén. Estamos hablando del mismo Dios. Por eso, cuando hablamos de conociendo a Dios, debemos de ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver aquí mismo cómo esta evidencia nos muestra todas las cosas. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? ¿Dios o el Verbo? El Verbo, sigue siendo el Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, versículo 9 y 10, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¡Wow! En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le identificó, no lo reconoció como tal. Esa luz, ese Verbo, ese ser tan grande y maravilloso desciende y llega en forma humana a la tierra, y los que se decían conocedores de la Tanaj, de las Escrituras, del Antiguo Testamento, aquellos que se metían a las leyes y conociendo al Todopoderoso, no lo conocieron en forma humana, sino que discutieron con Él y le dijeron a Él en San Juan capítulo 8, cuando están discutiendo ellos, cuando ellos discuten con Jesucristo, ellos presumen, nosotros no hemos nacido de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Bueno, Jesús contesta, si tu Padre fuese Dios, me amarías, porque yo de Dios he salido. Cualquier persona que viene de Dios ama a aquel que es de Dios. Cualquier persona que odia al Hijo de Dios,
a su hermano que está al lado, entonces no es de Dios. ¿Comprende lo que le digo? Conociendo a Dios es identificar a mi propio hermano y como hijo y como hija de Dios. Cuando yo identifico a mis hermanos en la fe como hijos de Dios, los amo porque somos hijos de Dios. Si yo soy un hijo de Dios, yo lo amo a usted, la amo a usted. Y usted a mí me ama. Si yo no lo amo a usted, entonces yo no sería hijo de Dios. ¿Entiende lo que le digo? Amén. Por eso la Biblia nos enseña que este hombre, este ser tan maravilloso, se hizo carne, se dio a conocer. Por eso el verbo de Dios es manifiesto de cómo Él muestra su amor. Vea Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Me regalan un amén si lo tienen. Amén. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, el elegido, el escogido, aquel que nació de una virgen, aquel que nació no de fornicación. Su papá no fue José, sino que su padre siempre fue Dios y Dios siempre fue Él. Por eso dice que Dios mostró su amor. ¿Cómo mostró su amor? Viniendo a este mundo. ¿Cómo lo mostró? Muriendo por nosotros. Entonces Dios murió. Dios fue intentado ser asesinado, pero la muerte no lo detuvo. Él dijo una palabra. Él dijo, Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder de ponerla y volverla a tomar. Por eso Dios mostró su amor para con nosotros. Como un ser humano estuvo aquí entre nosotros y vino, mostró su amor. ¿Y saben qué es lo que más me encantó de Él aquí cuando estaba en la tierra? Que le daba duro a los religiosos, que no los bajaba de hipócritas, que no los bajaba de sepulcros blanqueados, que no los bajaba de ese punto, y que siempre hasta se escribe casi 2 capítulos completos de ay de vosotros escribas y fariseos. Los pone como lazo de cochino. Pero por la gente que no le conocía, se dio a conocer. Se mostró, les dio la salvación, mostró su gracia sobre los pecadores, sobre la gente que lo necesitaba. Pero lo que más me encantó fue que le revelara todo a sus discípulos. Y Dios le va a revelar todo a aquel que quiere ser discípulo de Él. Se lo va a mostrar, porque Él tiene un corazón y muestra su corazón. Pero déjeme decirle algo: solo se lo va a mostrar a los que están cerca de Él. No se lo va a mostrar a aquellos que se alejan de Él. Ya no se los muestra, porque no quieren conocerle. Jesucristo le decía a los fariseos en San Juan 8: ¿por qué no entienden mi palabra? Mi palabra no haya cabida en ustedes. Porque ellos lo veían todo a través de lógicas. Por eso, en San Juan 3:16, el texto que todos conocemos, o que la mayoría conocemos,
nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, usted debe de entender mejor que nadie al Padre, porque ningún padre daría a su hijo. Todos los padres decimos, daría mi propia vida por mi hijo. Y fue lo que Dios hizo. Dio su propia vida por rescate de la humanidad, su propio ser. Él entregó su propia vida en Jesucristo. Y Él vino, por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios se arriesgó a morir por la humanidad. Porque déjeme decirle que si Dios hubiese muerto, todo esto acabaría. Y no existiría ni usted, ni yo, ni esta tierra, ni el universo. Y todo se terminaría. Pero como Dios es Dios todopoderoso y su archienemigo, Satanás, él quería triunfar sobre Dios. Pero Dios en forma humana vino a darle su merecido. Le vino a dar una paliza. Y dice aquí claramente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto se trata de fe, se trata de creer. No se trata de encontrarle una lógica. Se trata de creer. Pablo decía, indiscutiblemente, es el misterio de la piedad. Por eso, porque es un misterio, por eso, porque es algo que se da a conocer, pero solo a aquellos que están cerca de Él. Y Él se lo revela, y Él se lo muestra. Veamos claramente la segunda evidencia. La segunda evidencia nos ayuda a entender por qué Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. ¿Sabe usted que ya estaba escrito esto? Incluso dice que la Biblia, la profecía dice que Dios iba a ser vendido, Dios, por 30 monedas de plata. Miren por favor, primero veamos el cumplimiento, Mateo 27. Mateo capítulo 27. Mateo 27:9. Recuerde que Judas se suicida, se quita la vida, y las monedas de plata se pierden, son echadas al templo. Y dice el verso 9, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. ¿Sí dice sí? Una vez más, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y yo lo busqué en todo el libro de Jeremías, esta referencia, y no la encontré. No la encontré en el libro de Jeremías. Entonces nos da la referencia en el libro de Zacarías. No sé por qué el escritor escribe que fue Jeremías. No sé si él se equivoque o lo haga a propósito, pero Zacarías capítulo 11, Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13,
Es la referencia de cómo y a quién se vende. Por eso no se encuentra. Usted puede leer todo el libro de Jeremías y no va a encontrar esa referencia. Y Zacarías 11, versículo 12, dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y dice 13: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿A quién valuaron en 30 monedas de plata? A Jehová. Según el Antiguo Testamento, ¿cierto? A Jehová. Y en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento, se cumple en la vida de Jesucristo. Por eso la Biblia nos menciona que cuando Él llega, la gente no lo identificó. Ahora, imagínense la iglesia hoy en estos tiempos, cuando Él dice que va a retornar por segunda vez por su iglesia. Yo no sé si la iglesia esté lista y preparada para identificar la segunda venida de Cristo. Pero hay mucho cristiano que no conoce a Dios. Hay mucho cristiano que solamente se mueve por emoción. No lo está haciendo con la convicción, amados hermanos. Tiene que conocer a Dios. Cuando usted conozca a Dios, entenderá por qué nos congregamos, entenderá por qué nos discipulamos, entenderá por qué obedecemos, entenderá por qué cantamos, por qué ofrendamos, por qué diezmamos, entenderá todas las cosas que están en la palabra de Dios, por qué guardamos el día de reposo fielmente. Porque cuando Él venga, dice según el libro de Hebreos, que no dejando de congregarse, tanto dice que debemos de exhortarnos, tanto ves que aquel día se acerca. Cuando veamos que el Señor se acerca, de verdad los cristianos que entienden esto, es una vida más íntima con Dios. Pensaría 2, 3 veces en dejarme de congregar. Lo pensaría una y otra vez y buscaría la presencia del Señor. Amén. Me acercaría a Él. Vendrían con esa devoción y vendrían con ese anhelo de cantarle al Rey. ¿Y dónde está Dios que no lo veo? Dios es omnipresente. Amén. Dios está en este lugar y está en otro lugar. Dios está aquí en su casa. Se agrada. La Biblia dice que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Por eso cuando lo vemos, lo entendemos y abrazamos al hermano. Porque dice que el hermano es templo del Espíritu Santo. Y cuando lo vemos, lo abrazamos como si quisiéramos abrazar al mismísimo Señor. Amén. ¿Entiende lo que le digo? Porque cuando nosotros vemos que fue Jesucristo al que se le vendió por 30 monedas de plata, ¿por qué cree que Jesucristo, aunque Él sabía que iba a ser vendido, nunca le dijo a Judas: Judas, piénsalo bien lo que vas a hacer. Recuerda que hemos sido buenos amigos. Recuerda, mira, hemos desayunado juntos, hemos comido juntos, cenado juntos. ¿No te acuerdas que comimos mariscos? Ese mojarra que te preparé el otro día. Pero no le dijo eso Jesucristo. Jesucristo le dijo: haz lo que tengas que hacer. Y aún así, Judas amaba más el dinero que a su Señor Jesucristo.
y prefirió recibir un poquito más de dinero y vender a su señor por 30 monedas de plata. Después él se lamenta, se entristece y va y se suicida. La Biblia expresa que él se colgó y después se rompe, dice, y sus entrañas salieron. Impresionante su muerte. Y todo el dinero que él cargaba, que él tenía, dice que fue echado al tesoro nuevamente. Y es lo mismo que está diciendo la profecía. Y el Señor Jehová de los ejércitos, en el verso 13, Él dice: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. En eso me está vendiendo. Ok, está bien, está perfecto, que así sea. Dios sabía a lo que venía. ¿Entiende lo que le digo? ¿Cómo podemos identificar al Señor de esta manera? Vemos esta segunda evidencia por las 30 monedas de plata. ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Cómo sabemos que es Él? Dice Isaías 43:10. Isaías 43 dice claramente, este es un texto que usan muchos, algún grupo, y ellos, aunque lo usan y lo dicen y lo repiten, no se dan cuenta de lo que dice el texto. Mire, vosotros sois mis testigos, y ellos orgullosamente lo dicen. Es un texto base. Y dice Jehová, y mi siervo a que yo escogí. Y entonces ya lo ven como dos. Pero vean las frases y vean las palabras, por favor. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es el que vino a darnos la salvación? Jesucristo. ¿Quién vino a redimirnos de nuestros pecados? Jesucristo. Es que antes se llamaba el Adonai, pues ahora se llama Jesucristo. Amén. Amén. Intente hacer esto, por favor, en Google. Intente hacer esto en Google, en el traductor. Intente escribir, por favor. En Google hay un traductor que dice español y busca la otra referencia. Usted en español va a escribir Jesús y le pone Mesías. Así le va a poner. Y en el traductor, en la referencia le pone, para que usted entienda, le pone hebreo, ¿ok? Y en el hebreo le van a aparecer unas letras en hebreo. Copia o copia. Esas letras en hebreo, borra que usted puso Jesús, Mesías, lo borra y lo pega de este lado ahora y le pone hebreo y traducción al español. Se va a sorprender cómo le traduce. Y la traducción es Jesucristo. Interesante. Intente hacerlo como en el traductor hasta lo menciona. Por eso no hay equivocación. Usted pone la frase ahí de Jesús, Mesías, y la traducción es Jesucristo. Le sale la palabra junta, ¿cierto? Ya lo hizo Saraí en este instante. No estamos diciendo mentiras. Por eso la palabra Jesucristo, que muchos pelean y dicen, es que la palabra Jesucristo no existe. Es que la palabra Jesucristo significa que Él es el elegido Salvador.
Por eso es el nombre, otro de los nombres y características de Dios hecho carne. Por eso no necesito discutirlos, yo lo creo, y el que no lo quiere creer, no importa. Le quiere buscar la lógica, que la busque. Y me dice si la encuentra, a predicarle. ¿Verdad? En San Juan 1:10 dice claramente: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo es posible de que los mejores rabinos israelitas, metidos en la palabra, en la Tanaj, leían las escrituras cuidadosamente, minuciosamente, muy dedicados, y de repente se aparece en la profecía cómo iban a ser, y les dicen que en Belén de Judea iban a ser el Cristo, y ellos no encontraban la lógica, nunca la encontraron. Dios así lo quiso, Dios así se mostró, Dios quiso que así fuese, lo hizo a propósito. Quien conoce a su hermano, quien conoce a su hermano, a su hermana, quien conoce a su pastor, si me dicen algo mal de usted, no lo creo porque lo conozco. ¿Entiende lo que digo? Si alguien viene y le dice: es que el pastor Juan Ángel eso, cuando una persona me conoce, no lo cree porque me conoce. Quien lo cree es porque no me conoce. Cuando le dicen: es que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo son tres, no, se muestra de tal forma como si fueran tres, pero es uno, y siempre será uno. Cuando conocemos a Dios, le creemos lo que Él dice, no lo que la gente dice. Por eso ellos minuciosamente veían lo que decía la Biblia y la manifestación cómo sería. Pero cuando llega Jesucristo y Él dice: soy hijo de Dios, no, tú te haces igual a Dios, tú no puedes hacerte igual a Dios. Es que yo vengo de Belén de Judea. No, tú no vienes de ahí, porque la Escritura dice, o sea, eran demasiado cuadrados y no podían salirse de nada. Y eso los llevó a llevar al Rey de Reyes, el Rey de los judíos, a la cruz, para que se cumpliera la Escritura, para que de esa forma, por eso en la Escritura dice que la letra mata, mas el amor edifica. Se hace por amor, no por letra. La letra nos enseña, la letra nos enseña a amar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, en Isaías 43:10 y San Juan 1:10 nos muestra un paralelo de cómo los judíos no conocieron al Todopoderoso. Y la Biblia dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo según Génesis capítulo 1? Dios, Jehová. ¿Quién hizo el mundo según San Juan capítulo 1 versículo 10? Jesucristo. Y según el profeta Isaías en el capítulo 43 verso 10 da referencias diciendo: mi siervo que yo escogí. Pero Él no escoge a alguien que ya nació, Él escoge a una mujer para nacer por medio de una mujer. Amén. Jamás escogió a un hombre que ya había nacido, no. Escoge a la mujer para nacer por medio de una mujer y tomar el cuerpo de un hombre desde el vientre de la mujer. No fue lo mismo con Juan Bautista, ¿recuerdan? Es su papá Zacarías y su mamá Elizabeth. ¿Sí lo recuerdo o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Amén? ¿No? ¿Sí? Amén. ¿Sí están aquí? Okay. Entonces Isaías dice: para que me conozcan y crean. O sea, Jesús les estaba
O sea, a ver si me entienden. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Para que me conozcan, o para que me reconozcan, o para que me identifiquen. Les está diciendo la clave, y ellos, ¿sí me entendieron? Sí, llegan, ¿qué haces, Dios? ¿Qué? Isaías 43 les dice, para que me conozcan y crean. Y luego les dice, entiendan que yo mismo soy. Así les dice, entiendan que yo mismo soy. Y les vuelve a decir, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y luego les añade, fuera de mí no hay quien salve. Llega Jesucristo, perdona pecados, y les dice que los salva. Y los judíos hacían corto su cabeza. ¿Quién es este que perdona pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Pues ¿quién crees que estaba ahí? Jesús dice, a ver, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico, levántate y anda. Y los judíos, pues, ¿qué será más fácil decir? ¿Qué era más fácil decir? ¿Qué era más fácil decir? Usted le puede decir a un paralítico, levántate y anda, y que el paralítico se levante y ande. Por eso Jesús decía, para que vean que mis chicharrones aquí truenan. A ti te digo, levántate y anda. Y el paralítico, puedo caminar. El Todopoderoso en persona, el Creador de los cielos, del universo, no lo identificaron, no lo vieron, lo tenían de frente y lo asesinaron. Pero se levantó de la tumba. Amén. Nuevamente ascendió al cielo, regresó a su trono, regresó a poner en orden y sigue ordenando todas las cosas. Por eso Jesús hace referencia, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Es el mismo. Es como, imagínense que él hubiese dicho, pues es que yo estoy en todas partes. Peor, ahí se lo echan. Ahí se lo hubieran echado. Si tan solo decía, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos, imagínense. Tercera evidencia. Isaías 42:8. Isaías 48:11. Isaías 42:8. Isaías 48:11. Tercera evidencia. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Así es que Dios no la comparte ni con imágenes, ni con personas. Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Filipenses 2:5, rápido hermano, rápido, Filipenses 2:5. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo identificamos al Todopoderoso? ¿Cómo? Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie, con nadie. Lo dijo claro en el libro de Isaías. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
la muerte y muerte de cruz. Note, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. No que no compartía su gloria, no que no compartía su alabanza. Ahora, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en donde, en donde más, en donde más, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso dice la palabra, yo no comparto mi gloria con nadie, pero se la comparte con Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Él dijo claramente, yo no comparto mi gloria con él, ni escultura ni con persona, yo no, es mía. Amén. No la comparte con nadie. Jesucristo no es otro Dios. Jesucristo no es alguien que, imagínense, si Dios hizo a un ángel, se le reveló un ángel, ahora si hace otro Dios, se le va a poner al brinco. ¿O no? Él le puso al brinco un angelito. Le voló la tercera parte de los ángeles, se lo robó. La Biblia dice que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes están procurando matarme porque su padre es el diablo. Todo aquel, dice, todo aquel que está en el pecado, dice, esclavo es del pecado. Si vienen a mí, dice, yo les voy a dar libertad. Entonces, ¿cómo podemos identificar al Señor? Jesucristo está mencionando cómo Él es el mismo. Jesucristo muestra de esta manera. ¿A quién se le daba la gloria? ¿A un niño cuando le ofrecieron oro, incienso y mirra? Se le daba la gloria, se le daba el reconocimiento. Jesucristo no es ningún ángel, como algunos lo dicen o lo afirman. En el libro de Hebreos, vamos rápido, vamos a Hebreos capítulo 1 y ponga mucha atención a lo que va a leer. Hebreos 1, verso 5. Si con esto usted dice, entonces Jesucristo es Dios, qué bueno que lo estamos grabando, porque usted tiene que ir a YouTube, buscar Conociendo a Dios, Movimiento de Fe, ahí están los videos, vuélvanlo a ver. Los estamos subiendo ahí, y si nos ayuda a suscribirse, nos apoyan a compartir esa página. Amén. Amén. Ahora, ¿lo tiene? Hebreos capítulo 1, verso 5, ¿lo tiene? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. ¿A quién le dijo? ¿A cuál de los ángeles le dijo mi hijo eres tú? Ninguno. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿No comparte su gloria? No la comparta. Es el mismo. No la va a compartir. Sigue diciendo, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, fuerte, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Los ángeles lo sabían, los ángeles le sirvieron, los ángeles lo reconocieron al Todopoderoso en la forma humana y ellos lo identificaban. Los ángeles lo adoraron, le cantaron, los ángeles lo reconocen como tal. Pero el ser humano no lo alcanzó a reconocer. Y la Escritura dice claramente, del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ciertamente de los ángeles, verso 7, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Verso 6,
y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios adoraban a Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios. Amén. ¿Sí lo comprende? Sí. Amén. O bueno, ¿sí lo acepta? Amén. Porque a lo mejor eso lo dice. Finalizo. Cuarta evidencia. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Con esto finalizo. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Si con esto todavía algunos dicen: entonces Jesucristo es Dios. Sí lo es. Por eso oramos. Entonces, ¿por qué oras? Padre, en el nombre de Jesucristo. Pues porque Él dijo que así lo hicieron. Sí. Y así lo hicieron. Entonces, ¿hay dos dioses? No, Señor. Hay un solo y único Dios verdadero. Y se dio a conocer de esta manera. Y dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. No está diciendo que te hagas una imagen de Él. Él es la imagen, la representación del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga el primer lugar. Por eso Jesucristo es creador. Jesucristo hizo todo. Jesucristo mostró todo. Y por eso adoramos a Jesucristo. Jesucristo creó los cielos y la tierra. Jesucristo descendió aquí a la tierra. Se dio a conocer por medio de Jesucristo. Por eso la Escritura dice, Colosenses 2:9, dice así. Léalo fuerte, Colosenses 2:9, léalo fuerte. Fuerte. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Suficiente o más? Si todavía sigo pensando, Jesús es Dios, repase el tema. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo: indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Dios fue manifestado en carne. Así es que Dios se manifestó en una forma humana. Y Dios quiere que le adoremos y le exaltemos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué le dicen hijo? ¿Por qué le dicen padre? Bueno, necesita usted recorrer los 4 temas que hemos compartido de conociéndoles. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor?
palabra dice que tú revelas todas estas cosas a tus hijos humanos. Agradecemos, Señor, porque nos permitiste conocer tu forma, tu divinidad, tu gloria, tu poder, Señor. Te has dado a conocer en esta forma humana. Te aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por descender, por dejar tu trono, por estar como un hombre aquí en la tierra. Permite, Señor, que la gente que no te conoce te pueda conocer. Amén. Como iglesia, Señor, llevaremos tu nombre y daremos a conocer tu misericordia, tu gracia, tu bondad, que todos puedan conocer ese evangelio, Señor, la buena noticia que tú bajaste, descendiste aquí en la tierra, diste tu vida por nosotros y ahora, Señor, has regresado a tu trono. Muchas gracias por esta bendición. A ti sea la gloria, la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.